Hace algunas semanas abordamos en el segmento de enfoque el tema del trasplante de órganos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la ley de donación, trasplante de órganos, tejidos y células para seres humanos que fue publicada el 9 de octubre de 2013 en la Gaceta, es decir, ya es una ley totalmente vigente en nuestro país. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de quiénes pueden donar, cuáles son los requisitos, cuáles son los principios de esta ley y sobre todo vamos a estar hablando sobre el punto legal, sobre todo este enfoque legal y cuáles son las sanciones para quienes incumplan esta ley. Bueno, el aprovechamiento fue un poco ordenar lo que se venía haciendo en este país desde el año 2000, porque hay trasplantes en el país desde el año 2000, pero sin ninguna regulación. O sea, es lo que le ha pasado a todos los países, pues han empezado a hacer la donación, el trasplante, pero sin ley que respalde esos procedimientos. Entonces, lo que se buscó en ese momento era ordenar lo que ya se estaba desarrollando, porque se hacían trasplantes en el Hospital de Salud Integral, en el Militar y en la Mascota. Eran los 3 hospitales donde ya se desarrollaba. Esta ley en su ámbito de aplicación es de orden público e interés social. El órgano rector de esta ley es el Ministerio de Salud y se basa en diferentes principios. Esta ley contempla un conjunto de principios, son principios orientadores, principios rectores, que están establecidos en documentos, en convenios internacionales de derechos humanos, de los cuales Nicaragua como Estado se ha comprometido. Un principio es el altruismo, es decir, la donación de órganos, de tejidos y de células humanas debe de realizarse siempre sin recibir nada a cambio, sin recibir ventajas o favores o algún tipo de interés económico. Un segundo principio es la confidencialidad, es decir, debe de mantenerse en privado, en secreto, los datos de la persona que dona y de la persona que recibe un órgano. En tercer lugar, la ética como principio moral, como principio de conducta humana que garantice la dignidad de las personas, la gratuidad. Eso es algo que esta ley certifica y garantiza, que no existan cobros, que no existan ningún tipo de elementos económicos para hacer el trasplante de órganos o de tejidos humanos. La no discriminación, la probidad y la voluntariedad forman parte de los principios básicos. Esta ley también establece claramente los requisitos para realizar una donación de órganos. La ley establece 2 tipos de donantes, es decir, el donante vivo o el donante fallecido. Da tratamientos diversos para esos 2 tipos de donantes. En el caso del donante fallecido, establece 2 supuestos. El primero, que la persona antes de fallecer debe dejar constancia por escrito de que desea que sus órganos puedan ser utilizados, sus tejidos puedan ser utilizados para una vez fallecido, ¿no? También hay otro supuesto que establece la ley, que es en el caso de muerte encefálica. En ese caso, cuando se dé ese supuesto, los familiares, los deudos pueden autorizar a que sean utilizados los órganos. En el caso del donante vivo, la ley hace mucho énfasis en el tema del vínculo, es decir, de lo que se conoce como el donante relacionado, vivo relacionado. Y en ese aspecto, en el aspecto del vivo relacionado, pone énfasis en 3 grandes supuestos: en el vínculo genético, en el vínculo legal o emocional, habla la ley. Esta ley se realizó con el fin de garantizar que en Nicaragua no exista el comercio de órganos o turismo de órganos. Esta ley prohíbe el tráfico, la comercialización de los órganos, de los tejidos, de las células humanas. Las personas naturales o jurídicas que participen en la extracción, trasplante, en condiciones en donde implique dar o recibir una compensación económica, van a recibir sanciones. Es decir, hay elementos punitivos, castigadores desde el punto de vista penal a quienes participen en un elemento de una donación en donde medie un pago o una remuneración o quien realice el trasplante. También esta ley sanciona
los actos de promoción, actos de publicidad del trasplante o que se realicen contratos, digamos, por la realización de un trasplante. Esta ley además cuenta con un protocolo que establece un seguimiento en la salud para el donante y el receptor del órgano. De este seguimiento debe encargarse el centro médico que realiza el trasplante. Al hacer la donación, tanto el que recibe el órgano como el que lo dona, esté clarito que no va a poner en riesgo la vida ni del donante ni del receptor. En ese sentido, todos estos protocolos establecidos deben asegurarse su cumplimiento, porque posteriormente hay todo un proceso de adaptación con el órgano trasplantado, pero también de adaptación de la persona que donó, porque tiene que su organismo verdaderamente establecer, digamos, un equilibrio entre lo que le va a hacer falta, que estaba funcionando, con algo que le va a exigir al riñón que le queda más posibilidad de fisiológicamente para hacer necesaria la filtración, digamos, del organismo, de todas esas impurezas que tiene el organismo. Entonces también hay protocolos establecidos tanto para el que recibe como para el que dona. Esta ley también contempla a los niños dentro de ella, siendo ellos un caso excepcional. Solamente en determinadas situaciones ellos pueden ser donadores de órganos y para donarse tiene que haber una información al niño, niña, adolescente, tiene que haber un consentimiento verbal y por escrito donde ellos autorizan. Y por otro lado, también la autorización del padre, la madre, tutor o persona responsable. Si no existe esa autorización, no se puede realizar una donación de parte de un niño, niña, adolescente. Y en sentido contrario, cuando van a recibir un órgano, aparecen como prioritarios. En base al principio del interés superior de las niñas y los niños, cuando hay una lista de personas que están esperando un trasplante, la niñez y la adolescencia aparece en un orden de prioridad, es decir, deben de ser los primeros en ser atendidos. Para cualquier persona que incumpla con esta ley tendrá de 5 a 10 años de privación de libertad, pues aún nuestro país se enfrenta a diferentes retos con relación a esta ley. Buscar cómo la donación sea una donación verdaderamente culturalmente aceptable por las personas, por los nicaragüenses, pues que así como se dona sangre, que también hay dificultades. Mucha gente anda buscando comprar la sangre y a mí me sorprende porque a pesar de tantos problemas que hay con la sangre, que puede transmitirse hasta el VIH, pues me sorprende cuando anda la gente buscando que me vendan la sangre, cuando podríamos nosotros promover dentro de las mismas familias la donación voluntaria de la sangre. Entonces, igual pasaría con la donación y trasplante de órganos. La ley de donación, trasplante de órganos, células y tejidos para seres humanos se publicó en nuestro país en el año 2013 y únicamente puede realizarse una donación de órganos bajo los vínculos genéticos, legales y afectivos. Con imágenes de Giovanni González, Frida Montes.